Buenas noches, hermanos, amigos, Shalom. Shalom significa paz a ustedes en esta noche. Ojalá que puedan tener paz antes de dormir. O si van a ver este video un día después, en la mañana, pues igualmente que tengan un día bendecido y con mucha paz. Y paz solamente nos la puede traer el Señor. Y escuchando unos cuantos versículos, ¿verdad? Para que el Señor traiga paz a nuestras vidas. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, la epístola de Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 10, versículo 4 dicen, Romanos capítulo 10, versículo 4 dicen, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Padre bendito, en esta noche te quiero dar las gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y yo sé que en esta noche, Padre bendito, tú serás el que va a transmitir estas palabras a cualquiera de los que van a escuchar, Señor, este video. Gracias te doy y que seas tú hablando en Cristo Jesús. Amén. Y como les estaba diciendo, ¿no? Empecé con estos versículos porque quiero tocar un tema que se puede decir que es un poco controversial dentro del mundo cristiano, y es la ley, ¿verdad? Se cree que porque estamos, como leíamos en el versículo 6:15, ¿no? Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se cree que se puede pecar, o se cree que se debe ignorar ya los mandamientos del Señor, sus leyes, sus preceptos y todos sus mandatos que están escritos prácticamente de Mateo hacia atrás. Y no nomás ahí, ¿verdad? También los podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando nosotros escuchamos que ya no estamos bajo la ley, o escuchamos los mandamientos, automáticamente se los tiramos a Israel, y nosotros nos olvidamos de la manera en que tenemos que vivir y comportarnos estando ya salvos, estando ya nosotros diciendo que creemos en Cristo. Hay una manera en la que nosotros tenemos que vivir y comportarnos estando ya salvos. Y la manera que podemos tener paz y sabiendo que vamos a vivir una vida de rectitud es estando en la ley. Pero vamos a leer unos versículos para poder desarrollar un poco, no tanto en detalle porque no quiero hacer este video largo, a lo que se refiere Pablo cuando escribía estas epístolas, precisamente en específico a Romanos, a lo que se refería a no estar ya bajo la ley, ¿verdad? Y quiero leer ahorita primero en el capítulo 6 de Romanos, y voy a leer, bueno, ¿saben qué? Voy a primero leer unos versículos 20 y 21 del capítulo 5, y fíjense lo que dice, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense lo que dice este versículo, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y no fue que cuando entró la ley la gente empezó a pecar más, sino que la gente antes vivía sin saber que estaban pecando. La gente le mentía al prójimo, la gente le robaba al prójimo, la gente le quitaba a la mujer, el esposo al prójimo, y no sabían que estaban viviendo mal. O sea, ellos vivían, y para ellos estaban viviendo una vida normal, sin vivir las consecuencias de las cosas, se puede decir, ¿no? Pero cuando entró la ley, y poco a poco voy a ir explicando que la ley es como un espejo, como vemos en el libro apócrifo de las habilidades de Salomón, que la ley viene actuando como un espejo. Y eso también lo he mirado yo en un discipulado con mi papá, y este es un muy buen ejemplo. La ley actúa como un espejo, y les voy a dejar un link de un hermano que subió un video con una explicación muy bonita, muy precisa sobre cómo la ley y la Torah actúan como un espejo. Ese video está en inglés, y me gustaría que todos aquellos que entienden bien el inglés lo puedan buscar. Les voy a dejar el link ahí en el video para que lo puedan buscar, ¿verdad? Pero como les digo, esa ley actuó como un espejo, ¿no? Entonces cuando el espejo entró y esta gente empezó a verse, ¿verdad? Así como si yo me veo en el espejo y empiezo a ver que tengo manchas y que tengo esto aquí y acá, y ¿qué quiero hacer? Quiero quitármelo, ¿no? Así es como la ley actuó cuando entró al mundo. La gente empezó a decir, wow, estoy pecando, esto es malo, no, wow. Y entonces se empezaron a ver todas las manchas, todos los defectos que tenían, ¿verdad? El versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y como les estaré explicando más adelante en otro video, cuando nacimos, prácticamente nacimos ya en pecado.
y estamos destinados a la muerte. Pero no es cuando venimos a creer en nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos y hacemos un cambio de vida, que es cuando entra la justificación por medio de Jesucristo, porque es Jesucristo y la fe la que salva, no la ley. La ley nunca ha salvado, siempre ha sido la fe, como podemos ver en el capítulo 4 con Abraham. No lo vamos a ver hoy. Pero la ley es importante para que nos demos cuenta, ese espejo interior espiritual, para que nos demos cuenta cómo estamos y cómo estamos viviendo. ¿Ok? Entonces ahora, dándonos cuenta cómo estábamos y mediante la justificación en Jesucristo, ahora vamos a tener vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y miren lo que dice el capítulo 6 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, una vez entrando ya a la vida nueva en Cristo, una vez ya nosotros haber dicho, ¿sabe qué? Me arrepiento de mi vida pasada. Tenemos que morir juntamente con Cristo. Nuestra carne, lo vamos a estar viendo más adelante, tenemos que morir a nuestros deseos. Déjenles leo aquí en el 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que antes, cuando vivíamos para nuestros placeres, vivíamos para nuestros deseos y para nuestros deleites. Mal, pecado, malicia, deseos sexuales y todo eso, que eran solamente nos traían muerte. Entonces antes vivíamos bajo la ley del pecado, porque andábamos en nuestros propios deseos carnales. Y cuando digo deseos carnales, es nuestros deseos de querer darle gusto a nuestra vida. ¿Como qué? Como alcoholismo, como drogas, como sexo antes del matrimonio, como estar diciendo malas palabras, como vivir una vida vana. Y una vida vana es yo me quiero ver bien, yo me quiero sentir bien, yo, me importo yo, y no ver a los demás, porque nos vamos a dar cuenta que la ley es amor. Y cuando vamos a ver en un video más adelante, que cuando los discípulos le preguntan al Señor, primeramente que el mandamiento más grande es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley te va a ayudar a amar a tu prójimo. Entonces nos vamos a dar cuenta qué tan necesaria es la ley para poder vivir en rectitud, amando al prójimo y llevándola bien con el prójimo. Y pensar en el prójimo y dejar de pensar en mí, yo. Entonces, antes, estando bajo los deseos de la carne, bajo la ley, estábamos en un camino de muerte. No me voy a alargar más. Voy a leer en el capítulo 7 del mismo de Romanos, en el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Una vez que tú has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y tú te has arrepentido, y tú dices que eres salvo, ahora tienes que hacer un cambio de vida. Y ese cambio de vida lo vas a hacer siguiendo y obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque una forma en que el mundo se va a dar cuenta que tú has cambiado, que yo he cambiado, es dando fruto, el fruto del Espíritu. Y andando ahora en el Espíritu, porque la ley es espiritual, va a ser fácil, teniendo este espejo espiritual, se nos va a hacer fácil andar en rectitud y vivir un camino derecho. Un camino que no te va a llevar a la perdición y a la muerte, sino un camino que te va a llevar a la vida eterna mediante Jesucristo. ¿Qué te salva? Jesucristo, la fe. Romanos 5, del 1 al 5, lo que te salva es la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. El poder de salvación está en el Evangelio, Romanos 1, 16 y 17. Pero ¿cuál es o qué es lo que te va a mostrar y que te va a ayudar a andar en rectitud? Las leyes y los mandamientos del Señor. Si tú eres un cristiano y tú dices que crees en el Señor, tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar el Antiguo Testamento, la Torá, y andar en rectitud, caminar en los mandamientos del Señor, en sus preceptos, en sus leyes, y mostrar eso al mundo como testimonio para que así la gente quiera servir a nuestro Dios que está en el cielo.
Amén.